Ok, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por participar en esta nueva edición de nuestra Semana de la Investigación 2021, que ha sido organizada por el Hub de Información y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Continental. Mi nombre es Alison Valdivia, soy bibliotecaria del Hub de Información y el día de hoy estaré acompañándoles como moderadora. ¿Sí? Para este cuarto día, iniciaremos con la sesión identificando y seleccionando tipos de fuentes de investigación para su investigación, por qué y para qué, que va a estar a cargo de Alonso Cavieres de ProQuest. Pero antes de iniciar, quería darles algunas pautas para la sesión, ¿sí? Primero, por favor, les recomendamos que eviten utilizar aplicaciones que puedan saturar su red para que no tengan inconvenientes con el audio ni con la imagen. También les recomendamos que mantengan sus micrófonos apagados para que no se filtre ninguna conversación personal o ruido que pueda interrumpir la sesión. También durante el evento estaremos compartiendo un formulario de preguntas en donde ustedes podrán compartirnos sus dudas para el ponente del día de hoy. Estamos silenciando el chat más que todo para que evitemos que alguna pregunta se pierda. Entonces en breve yo lo estaré compartiendo por ese medio para que ustedes puedan dejar sus consultas. La ronda de preguntas será luego de la ponencia. También al finalizar el evento compartiremos un formulario de satisfacción para saber su opinión y sus apreciaciones sobre esta actividad. Un dato adicional es que este evento va a ser grabado, no se va a enviar la grabación a sus correos, pero sí podrán revisarlo desde nuestra sección de autoaprendizaje, donde la publicaremos luego del evento para que puedan consultar algún dato. Listo. Entonces, ya sin nada más que agregar por esta parte, le voy a dar el paso a Alonso Cavieres, pero no sin antes conocer un poquito más sobre su trayectoria profesional. Alonso Cavieres tiene más de 14 años de experiencia profesional en el sector. Es bibliotecario, documentalista y diplomado en literatura hispanoamericana de la Universidad Tecnológica Metropolitana, posgrado en gestión informática y magíster en tecnologías de información y gestión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adicionalmente, se ha desempeñado como docente de cátedra en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con un eje de desarrollo profesional centrado en la gestión de tecnologías de información para bibliotecas académicas. Ha liderado una gran cantidad o variedad de proyectos de tecnologías de la información vinculantes al diseño de productos y servicios de información, alineados con los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de diferentes instituciones de educación superior, con destrezas académicas, orientación al logro, trabajo en equipo y foco en el negocio. Ha recibido diferentes reconocimientos. Como mejor alumno en la promoción 2010 de Bibliotecología y Documentación de la UTEM. También premio Alberto Villalón en el 2011 por el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ha sido becario, línea de formación 2015 por el Consejo Nacional de la Cultura y Artes de Chile. Y también ha recibido el Outstanding Employee Award Latinoamérica 2021 por ProQuest. Entonces, ya que hemos conocido un poco más sobre el ponente, le doy el pase. Buenos días, Alonso. ¿Me Muy escuchas? buenos días, muchísimas gracias por esa calidad presentación. No, gracias a ti más bien por el tiempo que te has tomado para poder apoyarnos con esta presentación y en nuestra semana de la investigación. Te doy el pase en todo caso para que puedas iniciar. Voy a dejar de presentar. Perfecto, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, si me puedes confirmar que ya la estás viendo en este momento, te lo agradeceré. Sí, a ver, ¿está cargando? Sí, ya la podemos visualizar. Excelente. Entonces, damos inicio a esta, ¿cómo llamarlo? Más bien no es un taller, no es directamente una presentación, sino que más bien les vengo a compartir una experiencia que creo que es fundamental para todos aquellos estudiantes, docentes e investigadores que de alguna manera estén utilizando diferentes fuentes de investigación para los propósitos académicos que ustedes estimen conveniente. Entonces, en este sentido, hemos preparado este taller con mucho cariño para toda la Universidad Continental y vamos a desarrollar este tema que es tan importante como lo es identificar y seleccionar tipos de fuentes para su investigación.
¿Por qué y para qué? Sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos, donde tenemos una sobrecarga informativa, tenemos que aprender qué elegir y también qué digerir en términos prácticos. Y en este sentido vamos a poder conversar acerca de eso en el desarrollo de esta presentación. Así que agradezco el tiempo que han tomado y espero sea de mucha utilidad. Les recuerdo, por favor, pueden utilizar la funcionalidad del chat para dejar sus preguntas. Al finalizar la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas también, en definitiva. Entonces, damos inicio a esta sesión principalmente y nos focalizaremos en un punto clave, ¿cierto? Antes de comenzar, es importante, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es ProQuest? ProQuest es una empresa multinacional que tiene operación en el mercado hace más de 80 años. De los últimos 3 opera directamente en América Latina, trayendo sus soluciones de información a la región. Esta empresa se compone de 3 unidades de negocio: el mundo del software para biblioteca académica e investigación a través de Exlibris, nuestro mundo de libros físicos y electrónicos a través de ProQuest Books, y donde nos centraremos el día de hoy para que veamos la parte demostrativa de esta sesión, será en lo que nosotros internamente llamamos los ProQuest Information Solutions o PQIS, pero que tradicionalmente desde la industria se conocen como las bases de datos. Entonces, tendremos la oportunidad de hacer un ejercicio demostrativo a través de ProQuest Central. Si bien amablemente se me presentó al inicio, es importante, por favor, si queda alguna duda, quieren continuar la conversación o necesitan algún requerimiento, por favor no duden en escribirme al correo training@proquest.com, donde podré dar respuesta a sus consultas, o en su defecto también pueden canalizarlas a través del hub de información. Entonces, ¿cuál es la problemática principalmente que vamos a abordar el día de hoy? Creo que muchos de ustedes habrán sentido así alguna vez, ¿cierto? O no, es posible en este sentido. Pero es importante, hoy en día tenemos diferentes fuentes de información en diferentes soportes, diferentes tamaños, diferentes sabores, podrían decir algunos, pero en términos prácticos tenemos un ecosistema de información que ya es complementario o definitivamente absorbido al mundo impreso. Entonces, en este sentido, si bien la información es el objeto, nosotros como sujeto en definitiva debemos tener la capacidad de evaluar las necesidades de información con el objetivo de comenzar una investigación por el medio de la identificación y la selección de los diferentes tipos de fuentes apropiados. ¿Qué resume eso? Que en términos prácticos no toda la información sirve para los mismos propósitos y es muy importante que podamos discriminar cuáles son los patrones para poder elegir correctamente la información, sobre todo en el contexto académico que nos desenvolvemos. Entonces, para esta sesión he preparado los siguientes objetivos de aprendizaje, es decir, qué cosas espero que al finalizar la sesión logremos el día de hoy. Primero, es necesario contextualizar la producción de las fuentes de información en la era digital. ¿Cuál es principalmente el problema y cómo abordarlo? Segundo, vamos a focalizarnos en determinar cuáles son los tipos de fuentes apropiadas para su investigación a través de su análisis y comparación. Vamos a establecer una taxonomía, es decir, una clasificación de aquellas fuentes, y ustedes en términos prácticos van a poder elegir u orientar su investigación en base a los parámetros que yo les voy a dar. Y para finalizar, vamos a seleccionar e identificar los tipos de fuentes disponibles dentro de una de las suscripciones vigentes que tiene la Universidad Continental, que se llama ProQuest Central, que es la base de datos comprensiva y multidisciplinar más grande que existe en el mundo. De hecho, está compuesta por más de 47 subbases de datos y cubriendo más de 175 categorías temáticas. Es un muy buen ejemplo y caldo de cultivo para que podamos comenzar nuestra investigación. Entonces, demos respuesta al primer objetivo de aprendizaje y definamos en términos prácticos cuál es el problema en términos. Entonces, generalmente, traje un ejemplo para poder hilar la conversación. Y lo hice obviamente para compartir algo de la cultura de mi país, también Chile. Y pensemos, obviamente. En el año 2000 teníamos esta publicación que tenía que ver con uno de los periódicos más importantes que existe en Chile, que se llama El Mercurio. Y el Mercurio indicaba en el año, si no me equivoco, en el año 2000,
que los chilenos, al terminar su periodo de trabajo y posterior jubilación, podrían evidentemente jubilar con el 100% de su renta. Es decir, si mi sueldo líquido el día de hoy va a ser parte de mi jubilación tal cual. Lamentablemente, de hecho, 21 años después al presente, eso no es una realidad en términos concretos. Pero plantémoslo con un ejercicio distinto. Eso pasó en el año 2000, 21 años atrás. Pensemos en el presente. En el presente, por ejemplo, tomo este ejemplo que es parte de nuestra cotidianidad también, que tiene que ver con las redes sociales y el uso de los diferentes memes. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que es contrapuesto totalmente, que en 1995 la cantidad de información disponible en Internet permitirá democratizar el conocimiento y mejorar exponencialmente los estándares de aprendizaje. Y claro, tenemos hoy en día este tipo de fotografías que si bien son irrisorias, son parte de nuestra realidad. Dice no a la vacuna que tiene chip y cambia el ADN. Entonces, en términos prácticos, ¿cuáles son la brecha en estos más de 21 años que estoy poniendo a modo de contexto para entender dónde nos perdimos principalmente? Y hay dos variables que tienen que ver directamente con el problema. Primero, la selección de la correcta fuente de información para nuestra necesidad. Y segundo, un concepto que es muy importante, que es la alfabetización informacional. Es decir, que las personas, en términos prácticos, tengan sus competencias y sean ciudadanos competentes en el uso de información. Porque hoy en día el problema no es la carencia, sino que la selección y poder orientar nuestra investigación en base a las fuentes que tenemos disponibles. Entonces, para ello, es importante, hay que contextualizar cómo ha evolucionado esto en el contexto del tiempo. Y claro, podemos acá tener una breve línea de tiempo que parte en el año 3500 antes de Cristo, es decir, casi 5000, un poco más de 5500 años al pasado, donde tenemos las primeras tablillas de barro donde se indicaban o se escribía de alguna manera, y eso ha ido evolucionando tomando el punto de inflexión, obviamente en el año 1453 para Occidente, ¿cierto? No en el contexto oriental, donde tenemos Gutenberg y la imprenta, donde obviamente se imprime la Biblia y así muchas fuentes, y ahí se empieza obviamente a generar una aceleración con respecto a la producción de la información, teniendo su auge, no en Internet, que muchas personas piensan que quizá Internet vino a cambiar las cosas, pero principalmente tenía que ver con la producción automatizada de información a través de la máquina eléctrica, ¿cierto? Ya en 1901 teníamos esto. Entonces, en definitiva, si ustedes lo graficaran, podríamos tener una curva que es exponencial directamente. Es decir, mientras más corto el periodo en el presente, mayor información vamos a tener. Y esto es un hecho concreto en el cual vivimos. Ahora, este punto tiene ciertas implicancias de alguna manera que son los puntos críticos en los cuales podemos determinar. Ya les comenté, tenemos una explosión logarítmica, tenemos el componente de parte de ustedes como usuarios, que son los alfabetizados en el uso de información digital o impresa. Tenemos la variable de producción, sabemos que hoy en día hay mucha producción de información digital. Y por otra parte también tenemos el concepto de conocimiento, que en términos prácticos es la información circulante que usted o yo conozco de alguna manera. Entonces, dentro de este punto, a mí me gustaría hacer hincapié en uno en particular, que tiene que ver con donde está marcado el icono del átomo, ¿cierto? Que es las tecnologías de información. ¿Por qué es tan importante las tecnologías de información? Porque en términos prácticos, las tecnologías de información funcionan como un amplificador de los sentidos. Entonces, de alguna manera, todo aquello que sea absorbido por las tecnologías va a tender a amplificarse. Y la información no es una excepción frente a ese hecho. De hecho, podemos tomar acá algunos datos del World of Meters principalmente para identificar cómo crece esta información el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vemos la cantidad de nuevos títulos publicados, la cantidad de newspapers o diarios circulantes, la cantidad de información de TV shows o programas de televisión, teléfonos celulares vendidos, dinero invertido en compra de videojuegos, cantidad de usuarios de Internet el día de hoy.
Y es realmente unos números que son asombrosos. Entonces, esto en definitiva pone las bases para identificar que las tecnologías de información aceleran la producción y en definitiva amplifican la producción de información digital en la era en la cual nos encontramos. Sin embargo, es importante entender, voy a aquí volver un segundo atrás, que en términos prácticos, cuando nosotros definimos información, en términos prácticos podemos decir una definición clásica desde el punto de vista de la bibliotecología, que tiene que ver con un conjunto de datos sistematizados que en términos prácticos agregan valor a el investigador o, en este caso, el receptor de este contenido, que somos nosotros, ustedes, como usuarios. Pero en términos prácticos, cuando nosotros absorbemos información de alguna manera, nosotros como sujetos debemos valorizarla y evaluarla. Y esto en definitiva es lo que nosotros conocemos como el pensamiento crítico. Son todas aquellas capacidades, competencias que nos permiten discernir frente a la información que estamos en este caso contemplando y absorbiendo. Entonces ahí tenemos diferentes imágenes, algunas un poco más graciosas que otras, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo esta información se va estructurando, disculpa, los datos se van estructurando en información, esta información definitivamente genera conocimiento, ya sea por sus relaciones y posteriormente están los insights o descubrimientos cuando se hacen hallazgos importantes y también las teorías conspirativas que no están de más de identificarlo. Pero, en definitiva, todo eso es parte del ecosistema en el cual vivimos. Ahora, existe un componente que es realmente clave el día de hoy y que tiene que ver en línea con este punto del pensamiento crítico y que tiene que ver con el componente clave del cuestionamiento de la fuente. Y ahí pongo en perspectiva dos cosas, de hecho ustedes las pueden ver en definitiva. Tenemos la histórica Enciclopedia Británica, si ustedes bien saben, en un inicio las enciclopedias per se eran escritas por grandes autores contemporáneos frente al tema que estaban discutiendo. No sé, podemos hablar desde la Revolución Francesa, Rousseau, por ejemplo. Eran los autores de estos artículos, por una parte, y un punto importante, en ese entonces no había un cuestionamiento sobre la fuente. Pero hoy en día, frente a la información digital, tenemos, por ejemplo, Wikipedia, que es este grande de la información digital, que de alguna manera siempre está siendo cuestionado frente a su veracidad. De hecho, muchas personas lo utilizan como fuente de información, pero muy pocos se atreven a citarlo. Entonces, ¿por qué se crea este gap, esta dualidad, esta doble intención frente al uso de la fuente de información? Y claro, tiene que ver con algo fundamental que es principalmente lo born digital, es decir, lo nacido digitalmente versus lo digitalizado. Hoy en día, al haber una explosión demográfica en la información digital, todas las fuentes están sujetas a ese cuestionamiento y en definitiva obedece a un cambio cultural, dado que las fuentes impresas por lo generalmente no tienden a cuestionarse y eso es algo en lo cual estamos viviendo el día de hoy. Entonces pensemos, dado el contexto de ecosistema de información digital y su producción, pensemos cuáles son las implicancias, ¿cierto? Cómo esto de alguna manera nos afecta a nosotros como estudiantes, docentes, investigadores, que hacemos uso de esta información digital. Porque no todo es positivo, no siempre más es mejor en términos prácticos. Tenemos mayor información, pero también tenemos mayores riesgos. ¿Y cuáles son algunos de los riesgos con los cuales convivimos el día de hoy? Por ejemplo, las fake news. Muchos de ustedes de seguro ya deben conocer este concepto porque es muy popular. De hecho, por ejemplo, les cuento el caso. Nosotros en Chile estamos a puertas de una elección presidencial y la web o internet pululan muchas fuentes de información del tipo fake news con el objetivo de desprestigiar a cada uno de los candidatos presidenciales, ya sea de un bando o del otro. Y creo que ustedes también pasaron por ese mismo proceso hace pocos meses atrás cuando tuvieron su proceso de elecciones. Entonces, es importante. Por ejemplo, ¿cómo identificar las fake news en definitiva? ¿Obedece a un tipo de fuente de información? ¿Cómo podemos evaluarla? ¿Cómo podemos tomar una decisión al respecto de esta noticia que estamos recibiendo? Y claro,
Principalmente esta presentación tiene por objetivo invitarlos a cuestionar, invitarlos a desarrollar el pensamiento crítico y en definitiva poder evaluar correctamente las fuentes de información que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque hay información que ha sido manipulada intencionalmente para cambiar la percepción de la audiencia. Y esa es una realidad frente a la cual ustedes deben enfrentarse. Otro punto que yo creo que también es disruptivo tiene que ver con el concepto principal de las humanidades digitales. Hoy en día, bueno, de hecho, muchos de ustedes tuvieron algún acercamiento a la humanidad en algún punto de su vida, independiente de la carrera que ejerzan actualmente o estudien actualmente. Y hoy en día es importante. Las humanidades per se tienden a tener un componente de investigación que se llama las humanidades digitales, que tiene que ver principalmente cómo la, lo digital o lo virtual nos afecta a nosotros como humanos. Entonces, es un campo de estudio lo que le estoy comentando. En definitiva, existen muchas teorías y autores al respecto significativo y en lo personal tengo la teoría de que en definitiva las tecnologías de información en un punto de la historia van a ser parte de las ciencias sociales como tal, dado que en términos prácticos permiten evaluar, moderar el comportamiento de las personas, ya, pero ahora a niveles macro, ¿cierto? Países completos, continentes completos, entre otras cosas. Y uno de los puntos, y el último que voy a presentar dentro, porque obviamente esto lo seleccioné para esta sesión, dentro de los muchos que hay, tiene que ver con este concepto que se llama la sobrecarga informativa. Entonces, ustedes muchas veces lo deben haber escuchado como, por ejemplo, algunas personas lo llaman infoxicación. Lo he escuchado muchos autores latinoamericanos con respecto que tienen que ver con la bibliotecología. Por ejemplo, en Norteamérica este concepto se llama information overweight, como una especie de obesidad digital, por llamarlo de alguna manera, que en definitiva es mucha información pero nosotros no tenemos la capacidad de digerirla. Entonces, hay muchas fuentes, no sabemos cuál discriminar y consumimos muchas veces las que no se alinean o no están en base a nuestra necesidad de información y esto principalmente se llama ruido documental, es decir, hay mucho, pero de ese mucho es muy poco lo que en definitivamente nos satisface. Entonces, la pregunta es, y de hecho ustedes debiesen hacerse esa misma pregunta ahora, con tantas fuentes de información, ¿cómo decidir el tipo de fuente adecuado para su investigación? Y una vez decidido, ¿cómo identificar cada tipo de fuente? Yo creo que esa es en esta sesión vamos a responder esas dos preguntas, pero creo que va a ser la principal enseñanza que les puedo dejar a partir de esta presentación. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a lo práctico, a lo concreto. Como ya les decía, originalmente los norteamericanos le llaman information overweight u obesidad digital frente a la información. Existe mucha información y tenemos tan solo la capacidad de absorber algunos pocos. En definitiva, tenemos que absorber lo que es eficiente y adecuado para nosotros, tal cual como cuando tenemos que ir al nutricionista porque tenemos algún problema de sobrepeso o de salud, en definitiva. Entonces, así como en la vida de la información digital y en la comida, de alguna manera también tenemos que hacer una dieta de información digital, es decir, poder definir adecuadamente qué información necesitamos y para ello debemos clasificarla y evaluarla previamente. Así, es muy similar a lo que pasa con los alimentos. Existen alimentos que son sabrosos pero ricos en calorías y otros alimentos que no son tan sabrosos pero son ricos nutricionalmente. Entonces, en definitiva, haciendo la metáfora, es muy similar a lo que ocurre en el mundo de la información digital. Entonces, analicemos cuáles son los tipos de información y tipos de fuentes también de información. Entonces, primero, un consejo. Esto, si bien no es parte de la teoría, es una recomendación mía como expositor para todos ustedes, que tiene que ver con el enfoque constructivista en términos prácticos para la selección de las fuentes. Y el enfoque constructivista en el marco pedagógico de enseñanza obviamente nace con la corriente constructivista, por ejemplo, Jean Piaget, entre los autores destacados. Y acá esta imagen es del profesor Vygotsky. Entonces el profesor Vygotsky plantea dentro de la teoría constructivista del aprendizaje algo que es fundamental.
Yo como sujeto observador en términos prácticos y me acerco al objeto, que en este caso es un objeto de información, debo establecer una distancia principalmente. Obviamente estoy hablando en términos abstractos. Esta distancia principalmente obedece a la cercanía que yo como investigador tengo con el tema. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo una distancia grande con respecto al tema, es decir, es un tema que en realidad yo no lo conozco, no me hace sentido en términos prácticos, por ejemplo, voy a inventar algo en este momento. Por ejemplo, velocidad de aleteo de cierta especie de mosca. Yo no soy un investigador en el área de las ciencias biológicas en términos prácticos, entonces ese tema de investigación es demasiado alejado para mí. Y en definitiva tengo que construir un camino para llegar allá. No puedo ir derechamente al punto. Debo pasar por un camino y este camino se llama constructivismo. Por otra parte, el caso contrario. Tenemos un tema que nosotros dominamos definitivamente y cuando lo miro muy de cerca, en definitiva tiende a repetir lo que ya sé y eso me genera como individuo aburrimiento. Entonces, oscilamos entre dos puntos. Aburrimiento por estar muy cerca y también desinterés o no hacer sentido cuando estamos tan lejos. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a comenzar un proceso de investigación, tenemos que ponernos en un punto intermedio. Es decir, el tema que yo voy a evaluar o desarrollar, obviamente está dentro de mi campo de investigación, pero debo plantearme o ponerme en una posición que me permita mirar con perspectiva todo lo que ese tema influye. Y de ahí viene ese enfoque constructivista, es decir, situarnos adecuadamente a una distancia razonable del objeto que vamos a estudiar. Una vez hecho ese ejercicio, debemos definir el tipo de información necesaria. Es decir, nosotros no llegamos y nos sentamos frente a un catálogo bibliográfico o una base de datos o internet y escribimos nuestro argumento de búsqueda. No, debemos tener un proceso de planificación previa que nos permita desarrollar este tema y para ello nos tenemos que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, lo que le hablaba del profesor Vygotsky y el enfoque constructivista. ¿Tengo el contexto de la información que requiero? Es muy importante analizar las cosas en contexto. No podemos sacarla del contexto bajo el cual están producidas. ¿Ok? Entonces, eso primero. Segundo, es importante, necesito información general o precisa. Por ejemplo, si estoy haciendo una revisión de literatura con respecto al impacto del COVID desde el punto de vista cultural en el Perú, por ejemplo, como tema de investigación, ¿voy a necesitar datos cuantitativos o mi trabajo principalmente va a estar ligado a un ensayo y va a considerar artículos de prensa? Entonces, es muy importante también definir el discurso. Es decir, lo vamos a plantear de una manera general para hacer divulgación o desde una perspectiva científica para poder concretar conclusiones y resultados. Esta es una pregunta que obviamente se tienen que hacer en el desarrollo. ¿Puede la respuesta ser ambas? Totalmente que sí. Sin embargo, es importante que ustedes lo planteen. Tercero, ¿ocuparé información detallada sobre el tema? ¿Requiere una referencia rápida para un hecho específico? ¿O tengo lo que necesitaba para seleccionar mis fuentes de investigación? Entonces, es importante tomar nota de esas preguntas y siempre que voy a partir con un tema de investigación, realizármelas de manera introspectiva para poder desarrollar obviamente el pensamiento crítico y en definitiva poder tener un mejor aporte y mejor perspectiva frente a lo que vamos a desarrollar. Entonces, en ese sentido, el primer punto que vamos a dividir las fuentes de información tiene que ver con una taxonomía general que tiene que ver con fuentes académicas y no académicas. Y este es el principal componente que vamos a conversar. ¿Cuáles son las fuentes académicas? Tal cual como lo indica la diapositiva, las publicaciones académicas tienen por objetivo principal presentar los resultados de una investigación original, mientras que las publicaciones no académicas tienen como propósito informar y pueden estar dirigidas a un público especializado. Entonces es importante
Por ejemplo, si ustedes se remiten a la primera diapositiva de esta sesión, cuando les comentaba de la noticia en el año 2000 del sistema de pensiones, una publicación periódica que tiene por objetivo informar, como lo es un diario, no es una fuente académica. Primero. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos confiar en su veracidad. Entonces, es muy importante este tema. Las fuentes académicas y las no académicas difieren en el propósito que tienen. Las no académicas tienen por propósito divulgar. Las académicas tienen por propósito precisar o concluir en ciencia. Entonces, dependiendo del punto de vista que abordemos, podemos utilizar una u otra o ambas dependiendo de nuestras necesidades. Es importante. Esta definición obviamente no hace referencia a la veracidad de la fuente, que ese es un tema de discusión totalmente aparte. Entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo de una revista académica que podría ser una fuente académica, perdón lo redundante. Entonces, tal cual como lo indica la diapositiva, los artículos de revistas académicas que tradicionalmente conocemos como scholarly journals se encuentran entre las fuentes más autorizadas que existen desde el punto de vista académico. De hecho, ProQuest Central es una base de datos que incluye revistas académicas indexadas en términos prácticos. Entonces puede darle apoyo dando la información actual, presentan temas de interés nuevos y los hallazgos se limitan a un concepto específico. Ahora, tienen algunas características claves. Por ejemplo, reportan una investigación original, los artículos escritos por un experto de la disciplina en el fondo, tiene un proceso de revisión por pares. Esto significa que, en definitiva, el autor del artículo entrega su trabajo para que otros pares puedan evaluar y replicar los resultados de su investigación, algo muy importante. Y tiene un argot, lenguaje muy particular con respecto a esa área de conocimiento. Pero por otra parte, hay algunos hechos concretos que permiten determinar las fuentes académicas directamente. Por ejemplo, el autor proporcionó citas de las fuentes que utilizó. Nadie crea nada desde cero. Y esto es un hecho concreto. En definitiva, cuando nosotros redactemos nuestro trabajo académico o utilicemos fuentes académicas, y de hecho por eso soy majadero y reitero la palabra académico, debe por lo menos cumplir estos criterios, si no, no lo podemos evaluar. Por ejemplo, el autor proporcionó las citas de las fuentes que utilizó. Deben haber citas. Las citas le dan contundencia a un trabajo académico, ya sea para el que lo recibe, ya que le permite trazar o navegar por el conocimiento, así como ustedes cuando publiquen sus trabajos académicos van a poder también referenciar aquellas fuentes con las cuales trabajaron. Otro punto importante, los autores están identificados. Muchas veces vemos en Internet publicaciones, artículos, entre otras cosas que ni siquiera tienen autoría. Y más aún, sus credenciales, es decir, en nombre de quién o cuál es la filiación de este autor, es decir, por quién está escribiendo, para quién está escribiendo, entre otras cosas. La información está revisada por pares. Significa que en definitiva existen otros que hayan validado la investigación y si tiene algún argumento o conclusión, es decir, hay un producto de la investigación y si esto también está apoyado a través de tablas, gráficos o un set de datos que nos permita trabajar. Entonces, en definitiva, estos 5 puntos van a poder determinar si es una fuente académica o no académica. Entonces, en términos prácticos. Scholarly journals, revistas o journals tradicionalmente conocidos, son fuentes de información académica. Tesis, doctorado, pregrado, maestría, son fuentes de información académica. Revisiones sistemáticas son fuentes de información académica. Por otra parte, magazines, que son las revistas de divulgación, trade journals, revistas profesionales o sectoriales, noticias, boletines, no son informaciones académicas. Ojo, no estoy indicando que ustedes solamente debiesen utilizar fuentes académicas en sus investigaciones. Las fuentes no académicas permiten poder manejar el contexto. Se complementan una u otra, pero tienen propósitos específicos. ¿Ok? Eso es importante.
Ahora, dentro de esta clasificación de fuentes académicas y no académicas, también tenemos una segunda derivada o subclasificación que tiene que ver con el tipo de fuente. Entonces, las fuentes de información también tienen su propia clasificación. ¿Cuáles son las fuentes de información? La clasificación principalmente vamos a determinarla en dos subcategorías, que son las fuentes primarias y secundarias. Entonces, ¿cuáles son las fuentes primarias de información? Las fuentes de información primarias son la evidencia de la historia, registros u objetos originales creados por los participantes u observadores del momento en que ocurrieron los eventos, ya sea históricos o científicos, e incluso mucho después de estos que ocurran, como lo son las memorias e inclusive las historias orales en términos prácticos. Cuando ustedes se remiten a fuentes directas que cuentan sobre un hecho o un tema directo, son lo que nosotros conocemos fuentes primarias. Entonces les doy un ejemplo concreto. ¿Cómo identificar una fuente primaria? Entonces, por ejemplo, pongo esta fotografía. Esta fotografía es equivalente a una de las marchas por la reivindicación de los derechos sociales en Chile en el año 2019, en el mes de diciembre. De hecho, se llama la Marcha del Millón porque convocó a cerca de 1.300.000 personas en este sector de Santiago de Chile llamada Plaza Baquedano. En este sentido, diferentes cosas ocurrieron en esta manifestación, como ustedes sabrán, en este tipo de eventos. Entonces, en este evento, hubo una vulneración a los derechos humanos de aquellas personas, de algunas personas, principalmente por la represión policial que significó el enfrentamiento entre la marcha como colectivo y también las fuerzas de orden público. Y en este sentido, hay un organismo que es Amnistía Internacional que tuvo la oportunidad de tener investigadores en términos prácticos u observadores de este hecho. Y cuando tuvo esta oportunidad, en definitiva, observó qué le ocurría y graficó en tiempo real, en el hecho histórico que ocurría, un informe para identificar si hubo o no vulneración a los derechos humanos. Esta actividad o este circuito que le estoy comentando es una fuente de información primaria. ¿Por qué? Porque obtenemos los datos directamente del hecho, de la fuente, por llamarlo de alguna manera. En términos contrarios, una fuente de información secundaria tiene características diferentes a la fuente de información primaria. ¿Por qué? Porque una fuente de información secundaria es una interpretación, un análisis o un comentario o cualquier cosa en relación a una fuente primaria de información. Si bien nos brindan puntos autorizados para respaldar los argumentos, mientras que las fuentes primarias brindan materias para analizar. Entonces, en términos prácticos, ustedes tienen esos dos componentes: información pura, por llamarlo de alguna manera, y también aquellos análisis, síntesis, resúmenes, comentarios, observaciones a partir de las fuentes primarias. Entonces se crea esta taxonomía. Por eso podemos hacer un breve resumen a continuación de qué es lo que significa. ¿Cuál es el resumen? Principalmente, ¿cuáles son las fuentes académicas? Artículos académicos en revistas académicas, libros académicos, tesis, por ejemplo, entre otras fuentes. Y primarias, estudios de investigación científica, datos estadísticos, piezas originales, como por ejemplo son los estudios del COVID que se están haciendo el día de hoy. Y no académicas, por ejemplo, artículos de revistas en general, como lo son los magazines, revistas de divulgación, trade journals, revistas profesionales o sectoriales, noticias en periódicos, entre otros. Y secundarias, artículos encontrados en revistas académicas, artículos en periódicos, reseñas y críticas. Idealmente, ese es el marco contextual a la hora de poder identificar la información que nosotros vamos a utilizar con cierto propósito. Entonces, por ejemplo, pasemos a la fase demostrativa para que ustedes puedan aterrizar estos conceptos que son claves y que les estoy explicando a continuación. Entonces, para ello vamos a hacer una demostración dentro de uno de los recursos suscritos por el Hub de Información llamado ProQuest Central. Vamos a acceder a esa URL y vamos a jugar con este tema que está en boga, ¿cierto? Que se llama, bueno, en realidad no está en boga, siempre debe estar y estará
en nuestro discurso que tiene que ver con el cambio climático y la protección del medio ambiente. Entonces, vamos a hacer alguna búsqueda para poder identificar fuentes primarias, secundarias, académicas y no académicas frente a este mismo hecho. Entonces, los invito a que pasemos a la fase de demostración, dándole un clic en ese enlace que es nuestro acceso al hub de información directamente. Entonces, denme un segundo, por favor, para poderlo en perspectiva. Y vamos a abrir un browser para poder acceder a ese enlace. Por favor, si no lo tienen a mano, voy a copiarlo y lo voy a dejar a través del chat para todos los participantes. Así todos tendremos la posibilidad de acceder a este. Ah, disculpen, no está disponible en este momento. Muchas gracias también por ese comentario. Pero de igual manera vamos a continuar con esta sesión. Les recuerdo, vamos a ingresar al hub de información directamente. Lo voy a abrir acá arriba en mi pantalla. Entonces, acá estamos dentro del hub de información. Principalmente para poder acceder a los recursos de información que el hub de información ofrece a la comunidad académica, deben definitivamente ir a la pestaña de recursos y vamos a acceder a la biblioteca virtual. Con la biblioteca virtual vamos a tener la posibilidad de autenticarnos iniciando sesión, tal cual como lo muestra la explicación que estoy dando. Entonces vamos a utilizar acá una cuenta de usuario que amablemente el Hub de Información ha compartido conmigo para poder utilizarla para los propósitos demostrativos de esta actividad. Me voy a autenticar dentro del servicio para poder acceder, tal cual como lo estoy haciendo a continuación. Y una vez dentro, puedo hacer uso de estos recursos, que son fuentes de información que en definitiva el Hub de Información ha dispuesto para el uso de la comunidad académica. Entonces, aquí dentro de la caja de búsqueda vamos a buscar ProQuest. Voy a darle un clic y tenemos dos recursos de ProQuest, ambos con información académica, fuentes de información primaria y secundaria sin inconveniente, y vamos a jugar con ProQuest Central. Vamos a dar un clic. Vamos a ir al recurso y podemos acceder directamente a la interfaz de ProQuest Central a través de lo que llamamos la plataforma de ProQuest. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo funciona esto para evaluar fuentes de información? Principalmente, ya les recuerdo, cuando nosotros nos sentamos frente a una base de datos para poder hacer nuestro ejercicio investigativo, que es para la construcción de un estado del arte, revisión de literatura, entre otros, debemos en definitiva habernos hecho las preguntas que les recomendé anteriormente, ¿cierto? Este enfoque constructivista primero, fijarnos en las fuentes de información, qué tan distante estamos del tema de investigación que estamos trabajando y en definitiva planificar nuestra estrategia de búsqueda, es decir, si vamos a utilizar fuentes académicas o no académicas. ¿Cómo las seleccionamos? Podríamos jugar con la búsqueda básica directamente, pero yo siempre les voy a recomendar en términos prácticos como investigadores que utilicen la búsqueda avanzada, porque la búsqueda avanzada tiene que ver con las personas que ya tienen este discernimiento a la hora de poder evaluar información. Las búsquedas avanzadas tienen algunos componentes que son muy interesantes, como por ejemplo una búsqueda por formulario que permite cruzar diferentes campos de búsqueda, título, autor, materia, año de publicación, entre otros, con operadores booleanos, que son operadores de adyacencia, en este caso AND, de conjunción, OR, de adición o NOT, de exclusión. También podemos incluir aquí fechas de publicaciones, lugares y también tipos de fuente. Es decir, qué información voy a utilizar para estos investigaciones. Y también tenemos la clasificación por tipo de documentos que también nos permite organizar nuestra investigación. Entonces, demos un clic en una de las herramientas que son claves para las búsquedas avanzadas, que se llaman tesauros. Los tesauros, como ahí lo estoy marcando en la pantalla, un tesauro es una herramienta de vocabulario controlado que permite organizar los términos de búsqueda dentro de una investigación. Me explico. Por ejemplo, ustedes van a empezar una investigación sobre el coronavirus. Imaginen, estamos obviamente inventando, jugando para esta sesión. Claro, cuando ustedes radiquen y fijen lo que los bibliotecarios llamamos argumento de búsqueda, fijen su búsqueda en un argumento, van a decir coronavirus en términos prácticos.
Pero coronavirus, ustedes entenderán que tiene una clasificación, porque coronavirus hay varios tipos de coronavirus. Y claro, el que nos afecta en la actualidad, en la contingencia, es el COVID-19, que es una variante de coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a buscar? ¿Por coronavirus? ¿Por COVID-19? ¿O como le llaman obviamente los epidemiólogos, SARS-CoV-2? Es difícil, ¿cierto? Y ustedes si extrapolan este ejercicio, se van a dar cuenta que todos los temas de investigación tienen esta característica. Hay términos que son comunes y obedecen a la sinonimia, y otros que también obedecen a la homonimia, palabras que se escriben igual pero significan cosas totalmente diferentes. Entonces, en términos prácticos, cuando nosotros vamos a buscar dentro de una base de datos y queremos precisar los términos de búsqueda, en definitiva debemos utilizar un tesauro. Entonces yo voy a hacer este ejercicio con el tesauro. La plataforma de ProQuest tiene dos tesauros principalmente. Uno dedicado al mundo de las ciencias de la salud, llamado MEDS, que es el acrónimo de Medical Subject Headings, que es los descriptores en ciencias de la salud por la National Library of Medicine, principalmente y focalizado en el ámbito de la medicina, dado lo que les comentaba anteriormente, términos específicos. Y por otra parte está el ProQuest Thesaurus, que está orientado principalmente en características generales del conocimiento, es decir, más de 175 categorías temáticas están cubiertas en este tesauro de manera transversal. También incluye componentes de ciencias de la salud, así que vamos a jugar con él. Entonces, voy a partir con mi concepto clave para investigar. Por ejemplo, climate. En este caso es clima. Vamos a poner el concepto climate change. Vamos a buscar dentro del tesauro. Y si se dan cuenta, el término existe, es decir, está autorizado e indexado. Vamos a darle un clic para poder navegar porque los tesauros no solamente nos dicen cuáles son los términos específicos, sino que establecen las relaciones de navegación entre los términos, ya sea generales, específicos y también horizontales cuando existe la sinonimia o la homonimia. Entonces, vamos a darle un clic al término y podemos verlo de manera amplia dentro de la diapositiva y podemos fijarnos cómo nos está orientando. Dice textual, para climate change directamente en términos genéricos tenemos el clima de manera general, pero específicamente nos dice global warming, es decir, el calentamiento global. Y esto obviamente es un insight, un descubrimiento para aquellas personas. Bueno, yo estoy buscando por cambio climático o estoy buscando por global warming, que es el calentamiento global. Entonces nos permite ir precisando, que es la idea del enfoque constructivista. Yo entendí que quería, en definitiva, partí con cambio climático, pero en definitiva, mi término de investigación en definitiva cambió a Global Warming. Entonces voy a ir a Global Warming, acá directamente. Voy a darle un clic al lado de los términos y ustedes se van a dar cuenta de todos los términos relacionados que existen con respecto al Global Warming. Carbon Proof It, es decir, qué pasa con las emisiones de carbón, por ejemplo, geoingeniería, el Acuerdo de París, entre otras cosas. Bueno, en este momento yo solamente estoy explorando, así que voy a identificar el global warming en mis términos y le voy a dar clic en añadir. Y esto en definitiva va a precisar todos los términos de búsqueda ligados con mis fuentes. Ahora, en términos prácticos, yo voy a seleccionar mi tipo de fuente. Entonces, dado la clasificación que les mencioné anteriormente, por ejemplo, yo me voy a focalizar en fuentes académicas. Revistas científicas, por ejemplo, tesis doctorales y tesinas, y esas dos. Vamos a darle un clic en buscar, en definitiva, y vamos a tener información académica directamente con el tema que nosotros estamos investigando. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta en la medida que, por ejemplo, recorramos el set de resultados que tengo disponible. Por ejemplo, voy a tomar este artículo de referencia, el último de la lista de resultados. Se van a dar cuenta que ustedes van a poder encontrar información clave directamente. Los autores están identificados, los títulos están identificados. Existe la opción de una conclusión al respecto y si ustedes se pueden dar cuenta, en los resúmenes y detalles van a encontrar cuál es la citación que tienen estos autores, cuál es la fuente de información, entre otras, y pueden evaluarlo de esa manera. Entonces, esa es más que nada
resumen, conclusión de esta sesión. Que ustedes puedan tener esta taxonomía, que ustedes puedan tener esta apertura o enfoque frente al conocimiento que están desarrollando y utilizar estas técnicas para el desarrollo de sus revisiones de literatura y construcciones de estado del arte con el propósito de darle un enfoque más sistemático a la investigación que ustedes están realizando. Entonces, en este sentido, para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, me gustaría con ustedes compartir dos recursos que son fundamentales. El primero tiene que ver con cuáles son los objetivos que logramos durante esta sesión, es decir, qué cosas aprendieron durante el día. Primero, contextualizamos la producción de la información en la era de la información digital. Determinamos cuáles son las fuentes apropiadas para su investigación a través de su análisis y comparación. Y seleccionamos e identificamos los tipos de fuentes disponibles dentro de ProQuest Central. ¿Ok? Aquí le pediré encarecidamente a nuestra anfitriona que nos ayude abriendo la función del chat para compartir esta muy breve encuesta de satisfacción para todos ustedes como participantes. De hecho, voy a copiar el enlace a través de la función del chat. Por favor, les pido encarecidamente, tomen 10 segundos de su tiempo para poder responderla. De hecho, voy a abrirla dentro del navegador rápidamente. Esta encuesta tan solamente tiene una pregunta y es conocer, discúlpenme, al parecer me equivoqué yo con respecto al chat, al enlace, discúlpenme, lo copié mal. Voy a hacerlo de manera muy rápida. Para que ustedes evalúen su experiencia en relación a esta sesión que hemos preparado con mucho cariño para ustedes y si tienen algún comentario, principalmente que me regalaran a mí como su instructor, qué aspecto importante o qué les dejó esta sesión para su conocimiento y acervo personal. ¿Ok? Entonces, sin más que agregar, pero antes de eso me gustaría también compartir un recurso interesante. Yo sé que ustedes van a tener muchas dudas con respecto a ProQuest Central, dado que fue el recurso que utilizamos para demostrar esta sesión. Entonces, si ustedes quieren conocer más información, los invito a conocer nuestras LibGuides. ¿Ok? Las LibGuides son aquellas fuentes de información que desde ProQuest hemos diseñado para todos nuestros usuarios. Entonces, en definitiva, les voy a dejar ese enlace a través del chat también para que ustedes lo puedan investigar. Si quieren conocer, por ejemplo, cómo estructurar mejores estrategias de búsqueda, cómo utilizar correctamente el tesauro u otra información que también es relevante, los invito a visitarlo. Es un recurso gratuito, pueden marcarlo en su favorito y pueden compartirlo con quien estimen conveniente. Ok, entonces en este sentido, les recuerdo, si no, si obviamente tienen más dudas, les recuerdo que mantengan la calma y pregúntenle a su bibliotecario del hub de información. Perfecto, veo que el enlace al parecer está dando un error a través del chat. Voy a verificarlo rápidamente. Sí, efectivamente hay un enlace. Falta una M mayúscula al final. Muchas gracias, sí, se me pasó en el copiado, así que ahora sí, por favor. Ahí, cuando lo selecciono justo se desmarca la última. Ahora sí, por favor les pido que tomen esos 10 segundos de su tiempo para poder responderla. Entonces, volviendo al punto, les recuerdo, mantengan la calma y siempre pregúntenle a su bibliotecario si así lo necesitan. Y pasamos cordialmente a la ronda de preguntas que tenga nuestra querida audiencia. Así que, por favor, adelante. Ok, muchas gracias, Alonso, por toda la información que nos has brindado. Bueno, ahora vamos a pasar a la prueba de preguntas, pero posteriormente invitaré al doctor Alfonso Gutiérrez Aguado, que es coordinador de investigación de la sede de Lima de la Universidad Continental, quien, bueno, ahora se encuentra conectado y nos ofrecerá algunas apreciaciones y comentarios finales sobre el tema que se ha tratado el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Muy bien, entonces vamos a pasar a algunas preguntas que nos han dejado. La primera sería, ¿cómo podemos reconocer las fake news? ¿Tienen algunas características que nos ayuden a reconocerlas? Muy buena pregunta.
En términos prácticos, las fake news obedecen a todo lo opuesto a lo que les comenté, ¿cierto? Es información que ha sido diseñada intencionalmente para manipular la opinión de la audiencia con base a un sector, ¿cierto? Podemos orientarlo en la política, en la economía, las ciencias sociales, entre otras cosas. ¿Cómo identificarlas principalmente? ¿Tiene autoría? ¿El autor es disponible o está sujeto a una afiliación, es decir, representa a una institución, medio de comunicación, entre otros? ¿Tiene citas? ¿Tiene datos de investigación? Llámese tabla, gráfico, entre otros. Si no tiene estos conceptos clave, obviamente ustedes deben ponerlo en su cajita de esto es posiblemente sea una fake news, porque en definitiva una fuente de información oficial debiese al menos tener estas características para poder identificarlas. Eso es. Ok, muchas gracias, Alonso. Pasamos a la siguiente. Narciso nos pregunta, ¿el ProQuest permite hacer análisis de bibliometría para buscar autores seminales? Lamentablemente no. Lamentablemente solamente incluye la información, por ejemplo, podemos... Lo que pasa es que bibliometría obviamente es parte del concepto para poder medir la ciencia en términos prácticos. El foco de ProQuest Central no es medir, sino que divulgar el conocimiento que está disponible. Entonces, si bien ustedes no lo van a poder medir, pero sí van a poder establecer relaciones con los autores. Por ejemplo, a partir de este título, si se dan cuenta, los autores en términos prácticos están marcados como hipertexto, entonces significa que ustedes van a poder recuperar las publicaciones asociadas de este autor y poder verificar obviamente su obra, pero desde el punto de vista bibliométrico no les va a ofrecer indicadores de factor de impacto, por ejemplo, o entre otros, para que lo tengan en consideración. Ok, muchas gracias, espero que haya quedado claro. Vamos con la siguiente consulta. Nos preguntan, ¿tenemos un limitante en cuanto a la cantidad de descargas que podemos hacer en ProQuest? No, no existe ningún límite de descarga para artículos. Al contrario, ustedes pueden descargar toda la información que estimen conveniente dentro de la plataforma. De hecho, es muy sencillo. Por ejemplo, tomemos aquí estoy tomando una fuente de información que es un periódico, pero quizás podría, para seguir obviamente en el marco de investigación académica, voy a ir ahí donde dice eh, tipo de fuente. Voy a seleccionar una tesis doctoral ligada obviamente a este autor. Voy a seleccionarla. Y basta con que le dé un clic en el formato descargar PDF para descargarlo. Esta acción que estoy haciendo, ustedes pueden descargar toda la información disponible en ProQuest. No hay ningún límite de descarga para su conocimiento. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gabriela Balvin. ¿Qué porcentaje de fuente secundaria no académica recomendaría usar para un trabajo de investigación? ¿Y en qué tipo de investigaciones podemos usar? Buena pregunta, pero para esas preguntas complejas en realidad siempre la respuesta es depende. Depende obviamente del tema, del alcance, entre otras cosas, pero a mi juicio personal, como parte de esta industria, en términos prácticos, cuando tú escribes un trabajo académico, en definitiva debes incluir fuentes de información no académicas para manejar el contexto. Contextos sociales, por ejemplo, para medirlo a nivel de prensa, o contextos divulgativos para poder acercarte mayormente a tu audiencia. Entonces, si tú lo pongo en un porcentaje, por lo menos debiese haber un 10% de fuentes de información no académicas para poder darle contexto al tema que tú estás trabajando. Ahora, esto no es una ley, no es una regla. Tú puedes incluir 100% de fuente académica en tu trabajo si tu propósito no es darle contexto, pero si tú quieres divulgar y quieres acercarte a la audiencia, en definitiva debe incluir un porcentaje que es el que te digo, al menos un 10% de fuentes de información no académica. Ahora la pregunta es más compleja cuando es la selección de fuentes primarias y secundarias. Porque en términos prácticos, si tú estás haciendo una revisión de literatura, debieses focalizarte principalmente en fuentes secundarias de información, porque las revisiones de literatura se componen del análisis y síntesis de, obviamente, el tema principal que estás trabajando. Entonces, en este sentido, ahí te cambio el enfoque. Debiese, obviamente, utilizar mayor fuentes secundarias para la construcción, obviamente, de los marcos teóricos y en menor medida quizás fuentes primarias. Las fuentes primarias las vamos a utilizar principalmente para citar conclusiones dentro de nuestro trabajo. Eso
en mi experiencia, pero la respuesta evidentemente depende del tema, el contexto, el ámbito, entre otras cosas. Espero poder haber sido una buena guía para este tema. Siguiente pregunta, por favor. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información dentro de ProQuest? En términos prácticos, la información se actualiza a diario, totalmente. De hecho, hagamos un ejercicio rápido. Por ejemplo, podría tomar búsqueda avanzada. Voy aquí a hacer algo para que ustedes recuperen todo lo que está disponible. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner un rango de fechas, por ejemplo, fechas específicas. Entonces, podrían disponer información antes del 2023, por ejemplo. Entonces, le voy a dar un clic. Voy a ponerle acá fecha de publicación anterior a la fecha 2023. Voy a buscar aquí para que recupere todo lo que está disponible antes del 2023. Y si se fijan, existe toda esa gran cantidad de documentos, más de 568 millones de documentos, y yo lo podría ordenar por fecha más reciente en primer lugar. Y ustedes se percatarán que van a encontrar información realmente actualizada frente a este hecho. De hecho, inclusive información de que antes de que se publique está dentro de ProQuest. Y esto se llaman los preprints, que también es parte de las fuentes de información académica, pero que en definitiva no han pasado por el proceso de revisión por pares. Entonces, imagínense, ya tienen información publicada en abril del 2022 y podrían jugar con esto hasta que, obviamente, su paciencia y tiempo les dé. Entonces, la información se actualiza a diario en la base de datos para su conocimiento. Listo. Muchas gracias, Alonso. La última pregunta es, ¿en ProQuest podemos encontrar alguna revista científica peruana? Buena pregunta. ¿Les parece si lo resolvemos en términos concretos de cómo hacerlo? En términos concretos, podemos, dentro del menú de publicaciones directamente, si ustedes obviamente no quieren buscar, pero quieren revisar, así como nosotros cuando vamos a una librería o un kiosco y queremos ver qué es lo que hay porque no tenemos una pregunta en específica, podemos hacer ese mismo ejercicio. Entonces, en el menú de publicaciones podríamos ir en publicaciones directamente, ir a revistas científicas y en revistas científicas podríamos buscar directamente si en el resumen de la publicación incluirá algo de Perú. Esta es una forma. Entonces podríamos ir directamente al Perú, vamos a buscar y vamos a ver si podemos encontrar. Y claramente ya damos respuesta a su consulta. Tenemos los Apuntes de Lima, que es una revista científica, Apuntes Universitarios, que también es de la Universidad Peruana Unión. Está Arquebios, que es del Centro de Investigaciones Arqueobiológicas y Paleológicas de Trujillo. Y bueno, Contabilidad y Negocios del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Crónicas Urbanas. Entonces, sí, la respuesta es sí. No hay una, hay varias. Así que los invito a revisarlas si así es de su interés. Ok, muchas gracias por la demostración, Alonso. Sé que todo lo que, por ahí las preguntas que han hecho van a servir para resolver las dudas que habían quedado en nuestros participantes del día de hoy. Ahora vamos a pasar con los comentarios finales del doctor Alfonso. Muchas gracias, Alonso. Lo voy a presentar Gracias. antes de darle pase. Ok. El doctor Alfonso Gutiérrez Aguado es médico de la Universidad Nacional de Federico Villarreal, con el grado de Magíster en Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista de gestión en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación sede Lima de la Universidad Continental. Fue director adjunto de Inteligencia Sanitaria del CDC MINSA, especialista presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. Es miembro de la Sociedad Médica Peruana de Gestión en Salud, de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research y de la Health Systems Research. En 2011 recibió el Premio Nacional a la Investigación en Medicina del Laboratorio Bristol Myers Squibb por el desarrollo de una evaluación de tecnologías sanitarias en la región.
En el 2012 recibió el Premio Nacional a la Investigación realizada por médicos residentes del Comité Nacional de Médicos Residentes del Perú por el desarrollo de una evaluación económica. En el 2016 recibió el Premio Nacional de Investigación Médica por el Colegio Médico del Perú. Sus trabajos más recientes están relacionados con el reconocimiento de evaluaciones económicas, costos en cáncer y de intervenciones vinculadas a los programas presupuestales del sector salud. Entonces, le doy el pase, doctor Alfonso, muchas gracias por unirse el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias también por compartir esta experiencia. Alonso, de verdad, para nosotros desde la Universidad Continental estamos muy agradecidos primero por la participación y segundo por brindarnos esta conferencia y el apoyo por parte de ProQuest para nuestros alumnos. Sí, mira, quiero un poco darle el contexto y la importancia de la presentación que nos ha hecho Alonso, no solo con la mirada de la Universidad Continental y lo que venimos desarrollando y trabajando en investigación, sino también cuán importante es la conferencia que nos ha dado Alonso en relación a lo que viene desarrollando el país. Y les voy a mostrar solo con un par de láminas nada más, y permítame por favor compartirles lo siguiente. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, está cargando, ya la podemos visualizar. Ok. Sí, miren, esto es el diseño de un programa presupuestal acá en el Perú. De hecho, que muchos de nuestros trabajos de investigación en la Universidad Continental están basados en estos programas presupuestales. ¿Qué es esto de un programa presupuestal? Primero, el diseño está basado en evidencia científica, en investigación. Uno identifica un problema, llámese un problema en salud, en educación, en vivienda, en transporte, en cualquier tema vinculado a los sectores que tenemos acá en el Perú. Estos problemas se identifican factores causales y esa causalidad uno tiene que utilizar evidencia científica para poder identificar esta causalidad. Lo mismo para el caso de intervenciones y lograr un resultado. La evidencia científica, la identificación de investigaciones juega un rol muy importante para diseñar estos programas de presupuesto. Y cuando hablamos de evidencia científica, ¿cómo identificarlas? Pues nos va a ayudar muchísimo estas fuentes de información a las cuales nos hacía referencia Alonso con mayor énfasis todavía para el caso de ProQuest Central. Y miren, ustedes y la gran mayoría de los que nos están escuchando hacen referencia pues de estudios como metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios experimentales, un poco lo que nos hacía referencia Alonso. Y esta identificación de evidencias, y una de las cosas que quisiera compartirte, Alonso, no es un tema académico, esto lo hace el mismo Ministerio de Economía y Finanzas acá en el Perú en relación a cómo vas a diseñar tu programa presupuestal identificando la mejor evidencia posible. No es evidencia un poco una opinión, ¿no? En cambio, tampoco es una normativa o una ley, sino es identificar estas investigaciones primarias e incluso hasta secundarias que nos permitirían poder sustentar a estos programas presupuestales. ¿Pero qué es eso de un programa presupuestal? Miren, ahora por favor me confirman si pueden ver mi pantalla en Google. Sí, sí, excelente. Uno ingresa, a lo mejor para hacerlo en temas prácticos como nos hacía un poco Alonso, lo único que vas a colocar en la computadora es seguimiento MEF, ingresas, mira el primer enlace dice seguimiento de la ejecución presupuestal y quiero mostrarte lo siguiente. Esta es la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, Alonso, y para todos los presentes. Aquí uno puede darse cuenta de la cantidad de dinero que el país invierte en diversos temas. Son más de 167.000 millones de soles. Eso lo divides entre 4, Alonso, para tener el dato en dólares. Pero quiero que se fijen en lo siguiente. Esos 167.000 millones de soles están para diversos sectores. Pesca, agricultura, educación, medio ambiente, por supuesto el sector salud. Y quiero que también se fijen en lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de esa distribución, de esos 167.000 millones de soles, quiero que se fijen en lo siguiente. Miren, ¿cómo es la distribución? Está distribuido, miren, en programas presupuestales. Programas como, por ejemplo, para el caso del sector salud, para reducir anemia, desnutrición, tuberculosis, cáncer.
para abordar problemáticas sobre medio ambiente. Un poco el ejemplo que nos hacía Alonso en relación a cambio climático. Existe un programa presupuestal que es gestión del medio ambiente, que es gestión de riesgos y desastres, y así hay diversos temas o diversos tópicos relacionados a problemas que tenemos acá en el país. Ojo, no solo está vinculado al sector salud, sino también aspectos sociales, aspectos agrícolas. Prácticamente todos los principales problemas están vinculados a estos programas presupuestales. Y hace un momento que mostraba en el PowerPoint que estos programas están o requieren dentro de su diseño el uso de evidencia científica. Un poco lo que nos compartía Alonso es muy importante, porque si yo necesito el sustento de evidencia científica, poder ubicar la mejor investigación en esa cantidad de evidencias que nos decía Alonso, que encontramos en Internet o que encontramos en el mundo, es importante pues saberla seleccionar. Y qué mejor que este programa como el ProQuest Central, que es un programa multidisciplinario, nos va a permitir seleccionar la mejor evidencia para poder darle sustento a estos programas presupuestales. Programas entonces que abordan los principales problemas que tiene el país, y esto va acompañado, miren, no solo con un tema académico, sino también con un tema de financiamiento. Más de 167.000 millones de soles que invierte el país para abordar estos principales problemas. Necesitamos que el sustento de evidencia sea la mejor para que se tome la mejor decisión y por lo tanto pueda lograrse los resultados que espero, ¿no? Reducir anemia, reducir cáncer, reducir la problemática de gestión de medio ambiente o el tema de inseguridad ciudadana, entre otros. Esto era un poco el contexto que quería compartirles. Esto era un poco lo que agradecía de antemano la participación de Alonso y su presentación, y la importancia de estas fuentes de información para diseñar programas que el país requiere, y por supuesto que la sociedad y en este caso la población necesita, ¿no? Esto era un poco lo que quería compartirles en esta parte final, y desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por vuestra participación y en esta semana de la investigación. Desde ya en la Universidad Continental, gustoso en poderles atender y poderles apoyar en diversos temas vinculados a investigación, y estoy seguro que junto con Alonso podemos interactuar también para desarrollar diversos proyectos en aras de las mejoras de la situación que tenemos en el país, y por supuesto desde la Universidad Continental poder aportar también algo en estos problemas. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso, por sus apreciaciones y por todos esos aportes que nos ha dado. Van a ser muy útiles para todos los participantes. No sé si Alonso quieres dar algún comentario final. No, tan solamente agradecer al doctor por poder aterrizar esto en un marco práctico a lo que yo he presentado desde un punto de vista más conceptual. Así que también muchas gracias, doctor Alfonso, por aquello. Ok, entonces muchas gracias a los dos por toda la información, por todos los aportes, los alcances que nos han brindado el día de hoy. Voy a compartir un momentito mi pantalla ya solo para cerrar la sesión. Denme un segundito. Listo. Voy a compartir primero una encuesta para que ustedes puedan registrarse y tomar su asistencia también. Recuerden también que la grabación del día de hoy no la vamos a estar enviando por correo electrónico, sino que la vamos a estar subiendo posteriormente a nuestra sección de autoaprendizaje del Hub de Información. Estoy compartiendo el enlace también para que lo puedan ubicar o guardar. Y también invitarlos a las siguientes sesiones para el día de hoy y para el día de mañana. El día de hoy a las 3 de la tarde tenemos la presentación de Jimmy Requena sobre el tema evaluación perdón, es un poquito complicado, evaluación dendrocronológica de polipepsis Rodolfo Vasquesi en los Andes del Perú. Y mañana 12 de noviembre empezamos con la presentación de Moisés Moreno de PURE, CRIS y su impacto en el entorno global, ¿sí? A las 10 de la mañana. Entonces, esperamos contar con su participación en la sesión de ahora de la tarde y la sesión del día de mañana. Nuevamente, muchas gracias a Alonso y al doctor Alfonso por la participación en el día de hoy, y a todos ustedes por tomarse su tiempo y unirse a estas sesiones de nuestra Semana de la Investigación. Entonces, sin nada más que añadir,
Les deseo un excelente día a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.